Continuando con nuestro tema 2, antes de comenzar con Dynamo, vamos a indicar cuáles son sus versiones vigentes y diferencias entre ellas. Cuando abrimos Dynamo Builds, observamos que existen diferentes versiones, y a todo esto deberíamos de preguntarnos, ¿cuáles son las versiones más usadas que existen en Dynamo? Dynamo inicialmente comenzó con la versión 0x, después fue a la versión 1x y por último nos encontramos en la versión 2x. Esta es la forma principal de división, y la evolución de características se encuentra marcado por esas tres principales. A su vez, tienen diferentes versiones más estables. En el caso de la versión 0x, la más estable es la 0.9. En caso de la versión 1x, la más estable es la 1.3.4 y la 1.3.2. Para la versión 2x tenemos dos vertientes. Por un lado, de Revit 2019 hacia versiones inferiores, la versión 2.01, 2.02 y 2.03 son las recomendadas. Y para Revit 2020 tenemos Dynamo 2.1. Una parte importante que tenemos que saber es que se puede tener más de dos versiones instaladas en un software principal, en este caso Revit. Cuando hablamos de esta opción podríamos tener la versión 1x y 2x sin problema que se desinstale. Dentro de Revit podemos tener estas dos versiones y es un claro ejemplo de que pueden convivir juntas. Como ejemplo tendríamos la versión 1.3.4 que podría estar cargada por defecto en versiones de Revit 2018 y 2019 y por otro lado nosotros instalar la versión 2.02 que se encuentra en Dynamo Builds, mientras que sus versiones entre sí, poniendo el ejemplo nuevamente de la versión 2X, si tuviéramos una versión 2.01 e instalamos una versión superior, en este caso 2.02, al hacerlo, la anterior se desinstalaría. Ahora bien, una parte importante que deberíamos de tener claro es la interoperabilidad entre las versiones más comunes que actualmente existen. Estoy hablando de la versión 1X y la versión 2X. Entre ellas existen varias diferencias de paquetes o librerías que después vamos a necesitar descargar dependiendo de las actividades que queramos realizar. Estas pueden que no sean interoperables entre estas versiones. Además, tenemos que considerar que podemos realizar código con la versión 1X y pasarlo a la versión 2X sin muchos problemas. Prácticamente va a depender de las librerías que tengamos, si estas existen y están actualizadas con el código que se hizo en la versión posterior. Sin embargo, como pasaría con Revit, no podemos pasar una versión más nueva a una versión más vieja. En este caso me refiero que si realizáramos un código con la versión 2X, no podríamos abrirla en la versión 1X. Y esto es principalmente porque existe un cambio de código interno entre estas dos versiones. Otra parte muy interesante de las versiones es la configuración del entorno gráfico en el apartado de librerías. Una parte importante que cambia dentro del entorno gráfico es cómo se acomodan estas entre la versión 1X y versiones anteriores. En estas versiones existen paquetes que podrían utilizar, existen paquetes que son de terceras personas y estas se integran dentro de una misma librería. En la versión 2X se mejoró esto y nos permite hacer una segmentación entre las librerías que vienen instaladas por defecto y las librerías que son de terceras personas, llamadas como add-ons. Si nosotros intentáramos saber en qué versión tenemos nuestro Dynamo instalado, tendríamos que ir a la opción de ayuda en donde dice acerca, darle clic y nos indicaría justamente qué versión es la que tiene instalado. En este caso en específico nos muestra que tiene Dynamo en Revit en la versión 1.3.4 y el Dynamo Core en su misma versión, por lo cual obviamente esto correspondería a la versión 1X. Hablando de código interno en esta imagen, podemos ver más a detalle cuáles son los cambios que hubo directamente en la generación de código interno. Aunque este es un concepto más avanzado, una vez que estés adentrado a Dynamo, podrás entender cuál es la diferencia entre ellos si realizas un código entre estas dos versiones. Además, existen discrepancias, en este caso, para la generación de listas,
donde se agrupa la información en la versión 1X, que anteriormente se escribía en corchetes en forma de llave, a diferencia de la versión 2X, que ahora se escribe con corchetes simples. También, como Revit es uno de los software en donde se utiliza más Dynamo, a continuación se muestra la información de las diferentes versiones de Dynamo dentro de Revit, que como lo había comentado, vienen precargados una vez que instalamos Revit. Dynamo existe desde la versión 2013 de Revit. Obviamente se tenía que instalar como un plugin. Fue hasta la versión 2016 que ya sale por defecto. Podemos darnos cuenta que si tenemos la versión 2017, 18 o 19, podemos tener sin ningún problema dos versiones. En este caso, si hablamos de la versión 2018, podríamos tener la versión 1.3.4 y la versión 2.0.2, y estas estarían funcionando sin ningún problema. Entonces aquí podemos darnos cuenta, a modo de resumen, cuáles son las versiones de Dynamo en las que se encuentra Revit. Además, podemos ver que para la versión 2020 de Revit únicamente se encuentra disponible Dynamo 2.1 y no podemos actualizar otras versiones, ya que para esta versión Dynamo se encuentra precargado en Revit y este no se puede instalar como era en las versiones anteriores. Únicamente Dynamo es actualizado cuando Revit sufre una actualización. A todo esto te preguntarás por qué te comento esta situación. Lo más seguro es que cuando avances en tu conocimiento con Dynamo vas a tener ciertos problemas de interoperabilidad entre versiones. Es importante saber que existe un cambio de código interno, lo que significa que tal vez el mismo código que crees en una versión no pueda ser útil para la otra. Y te estoy dando las bases para que entiendas el por qué y cómo podrías solucionarlo. En este módulo nosotros utilizaremos la versión más reciente, en este caso la versión 2X, lo que significa que no tendríamos problemas con poder utilizarlo en cualquier versión 2X. Sin embargo, al abrirlo en la versión 1X, tendríamos problemas, obviamente porque pasa lo mismo con Revit. No podemos abrir un archivo nuevo en una versión vieja, debido a que en ese entonces no existía el código que soportara este archivo.